Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Seguimos hablando y esta es la cuarta parte y vamos a hablar de la segunda razón por la cual Jesús el resucitado aún no ha venido. Y es hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Ese hasta pone un margen en el cumplimiento de los tiempos, pero aquí es necesario una corrección en la traducción Reina Valera 1960. Cuando dice hasta que el tiempo de los gentiles, y muchos dirán que tiene que ver con el nuevo pacto. Aunque sí lo tiene, pero aquí la traducción correcta es hasta que el tiempo de las naciones, para estar en concordancia con lo que el apóstol Pablo dijo en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 26, cuando habla de los límites de su habitación, en que el hombre gobernaría. Los gentiles son extranjeros, los que no son israelitas naturales, como dice la analogía que hace Pablo con respecto a los dos olivos. El olivo natural representa a los israelitas y el olivo silvestre representa a los gentiles, muchedumbres a las naciones. Y Pablo lo dice en la carta a los Romanos capítulo 11 versículo 24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo? Algo de notar, cuando los judíos utilizaban la palabra gentil, lo hacían para referirse a las naciones extranjeras, personas extranjeras de otras naciones. A estas naciones Dios le dio la gobernación. Por eso en Jerusalén hay barrios chinos, musulmanes, árabes, hispanos, etc. Hay personas de todos los lugares. Por eso Lucas dice, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Es decir, hasta que se cumplan los 7000 años. Así como Pablo dijo, hasta que se cumplan el límite de su habitación sobre la tierra. Ahí sí está la verdadera traducción. Jerusalén será hollada, habitada, dominada por las naciones extranjeras hasta que el tiempo de las naciones se cumplan. Es decir, hasta el tiempo que Dios les prefijó a los hombres y a Satanás con el fin de la gobernación humana. ¿Cuándo se cumplirán el tiempo de las naciones? Se cumplirá cuando se cumplan los 7000 años. Antes, no. Porque la palabra de Dios dice que esto tiene que suceder. Antes de que Jesucristo venga, no podemos estar hablando y diciendo en que Jesucristo va a venir en estos años o fechando fechas antes de los 7000 años. Quienes hacen eso, por eso han fracasado. Aquellos que dijeron en las fechas que pensaban antes de los 7000 años, no vendrá Jesucristo. Porque ya vamos en el año 6024 y aún falta para llegar a los 7000 años. ¿Cuántos años faltan? 976 años. 12 generaciones, si tomamos en cuenta lo del Salmo 90, donde dice que los días de nuestra edad o de una generación son 80 años. Y esto nos muestra en que aún falta tiempo. ¿Cuánto tiempo faltan? 976 años. Ahora partamos desde el momento en que Dios le cedió la gobernación a los hombres. Desde Nimrod comenzó un microreino y con el pasar, en el avance del tiempo, fueron aumentando y pasando de potencia en potencia. Son 7 potencias que dan como resultado a una octava. Así como Daniel lo representa como 4 bestias, 2 de ellas no están ilustradas en la imagen del sueño del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y estas 2 son Egipto y los asirios. Estas 2 potencias fueron las 2 primeras bestias. Luego siguieron Babilonia, luego los medos y los persas, luego Grecia y luego los romanos. Hasta ahí contamos 6 bestias.
o 6 potencias de gobiernos humanos. Sin embargo, en la potencia de Roma vemos en sus pies a otra potencia que seguirá después de Roma. No se establece en el libro profético, pero lo entendemos después. La clave está, aunque tiene partes de hierro, también tiene partes de barro. Esto quiere decir de que mucho de las cosas que tuvo el Imperio Romano sirve de base para las actuales sociedades, naciones y actuales gobernaciones, porque tomaron el modelo en cuanto político, gobierno y social. Siguen siendo hasta el día de hoy. Los pies son parte de hierro, mantienen parte del antiguo reino, el cual fue Roma. Sin embargo, este último periodo de tiempo, el cual es el séptimo, estaría representado por alianzas, las cuales son débiles y empezarían a tener uniones. Las actuales naciones están fundamentadas en acuerdos, pactos, tratados, firmas donde están la ONU, la OEA, la OTAN, Mercosur, Europa, y están conformados por asociaciones, por alianzas. Están compuestas por alianzas, pero no son fuertes por una razón, porque cada potencia mundial quiere estar sobre las demás. Para entender esto, entendemos de que las 7 gobernaciones surgiría un octavo, una octava gobernación, como lo dice Apocalipsis, un octavo rey, y le es necesario que dure poco tiempo. Esa es la gran bestia, pero para eso aún falta tiempo. Así entendemos en que las 7 gobernaciones dan como resultado a una octava gobernación, porque el octavo rey surge de las 7. De modo que la gobernación de los hombres ha tenido una evolución, así como lo ha tenido también la apostasía en el cumplimiento de las profecías. Y por eso el Señor Jesucristo aún no ha venido, porque primero tiene que aparecer el octavo rey, hasta que aparezca la gran bestia. Entendamos de que Jesús no ha venido en primera instancia, es por lo que Pablo dijo con respecto a la apostasía en cuanto en la predicación del reino de Dios, pero también con el tiempo que Dios estableció para las naciones, como lo dice el Evangelio de Lucas capítulo 21 versículo 24, hasta que se cumpla el tiempo de las naciones y se tienen que cumplir. Pero hoy en día muchos pasan por alto esto, y te aseguro, mis amados, en que Jesús no vendrá hasta que se cumpla el tiempo con respecto a las naciones, porque tienen que cumplirse en los 7 tiempos, 7,000 años, porque Dios es un Dios de verdad que llevará a cabo estas cosas, y en posteriores veremos el desarrollo de las potencias humanas, una a una, desde Egipto hasta Roma. En resumen, Jesucristo aún no ha venido por 2 razones. La primera, la apostasía, su surgimiento y su caída. Y la segunda tiene que ver con el cumplimiento del tiempo que Dios le dio de gobernación a los hombres y Satanás, del cual son 7 tiempos. ¿Cuándo vendrá Jesucristo? Cuando se cumplan los 7 tiempos, es decir, 6,000 años. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Mis amados, Dios nos bendiga. Recuerda visitar y suscribirte en mi página de YouTube, La Restauración del Reino de Dios en la Tierra. Allí encontrarás todo lo relacionado con el reino de Dios. Dios nos bendiga.